Bienvenidos a un nuevo episodio de Vaticano Escondido. Hoy nos sumergimos en los orígenes mismos de la Iglesia Católica para descubrir la extraordinaria historia del hombre que lo comenzó todo. Antes de los majestuosos pasillos del Vaticano, antes de las catedrales y basílicas, antes de los rituales y tradiciones milenarias, hubo un simple pescador de Galilea. Un hombre común, de manos callosas y carácter impulsivo, que respondía al nombre de Simón. ¿Cómo transformó Jesús de Nazaret a este humilde trabajador en Pedro, la roca sobre la cual edificaría su iglesia? ¿Qué cualidades vio en él que otros no podían ver? ¿Y cómo este hombre sin educación formal llegó a convertirse en el líder de una fe que cambiaría el curso de la historia mundial? En este episodio, recorreremos las orillas polvorientas del mar de Galilea donde todo comenzó. Seremos testigos del encuentro que cambió su vida para siempre. Lo acompañaremos en sus momentos de gloria y en sus horas más oscuras de duda y negación. Y finalmente, llegaremos a las calles de la antigua Roma, donde Pedro sellaría su fe con el más alto sacrificio, estableciendo los cimientos de lo que hoy conocemos como el Vaticano. Esta no es solo la historia del primer papa. Es la historia de cómo la fe puede transformar a una persona ordinaria en extraordinaria. Es la historia de cómo los errores y debilidades humanas pueden ser redimidos. Y sobre todo, es la historia del nacimiento de una institución que, 2000 años después, continúa influyendo en la vida de más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo, mientras descubrimos la verdadera historia de Simón Pedro, de pescador a primer papa. En las orillas del mar de Galilea, en el pequeño pueblo pesquero de Betsaida, vivía un hombre llamado Simón, hijo de Jonás. Cada amanecer, Simón y su hermano Andrés lanzaban sus redes al agua, continuando el oficio que habían aprendido de su padre. Las manos callosas y la piel curtida por el sol revelaban una vida de trabajo arduo bajo el implacable sol de Galilea. Simón había recibido poca educación formal. Como la mayoría de los pescadores de su tiempo, había aprendido las habilidades prácticas necesarias para sobrevivir: navegar, leer los patrones del viento, conocer los mejores momentos para la pesca, y negociar el precio de su captura en el mercado. La sinagoga local le había proporcionado conocimientos básicos de las Escrituras, pero era esencialmente un hombre sencillo, directo, a veces impulsivo. Un día ordinario se transformó en extraordinario cuando su hermano Andrés llegó corriendo a la orilla, con los ojos brillantes de emoción. «Hemos encontrado al Mesías», exclamó. Andrés había sido seguidor de Juan el Bautista, un predicador ascético que anunciaba la llegada del reino de Dios. Juan había señalado a un hombre llamado Jesús de Nazaret como el Cordero de Dios, y Andrés estaba convencido de que era el Salvador largamente esperado. Escéptico pero curioso, Simón acompañó a su hermano. Cuando Jesús vio a Simón, lo miró profundamente y pronunció palabras que resonarían a través de los siglos: «Tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas», que traducido significa Pedro, la roca. Este cambio de nombre, aparentemente simple, marcaba un destino que Simón no podía imaginar. No se trataba solo de un nuevo nombre, sino de una nueva identidad, un nuevo propósito. Simón Pedro, junto con su hermano Andrés, Santiago y Juan, formó parte del círculo más íntimo de discípulos de Jesús. Durante aproximadamente 3 años, estos pescadores dejaron sus redes para seguir al carismático Maestro de Nazaret. El aprendizaje de Pedro no se dio en una escuela formal ni seguía un currículo estructurado. Las colinas de Galilea, las orillas del lago, los caminos polvorientos hacia Jerusalén y las pequeñas aldeas de Judea fueron su aula. Las parábolas, milagros y conversaciones cotidianas con Jesús formaron su educación. Pedro era impulsivo, a veces hablaba antes de pensar, características que se revelaron en momentos cruciales. Cuando Jesús caminó sobre el agua, Pedro pidió hacer lo mismo, solo para hundirse cuando su fe flaqueó.
Cuando Jesús predijo su propia muerte, Pedro lo contradijo, ganándose una severa reprimenda. Y sin embargo, fue también Pedro quien proclamó con convicción: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Fue después de esta confesión de fe cuando Jesús pronunció las palabras que establecerían el fundamento del papado: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos». Este momento marcó a Pedro como el líder designado, aunque él mismo no comprendiera completamente lo que esto significaba. Su camino hacia el liderazgo estaría marcado por altibajos, por momentos de extraordinaria valentía y momentos de profunda debilidad humana. La noche antes de la crucifixión de Jesús, durante la última cena, Pedro juró lealtad hasta la muerte. Horas después, sin embargo, cuando Jesús fue arrestado, Pedro negó conocerlo 3 veces, tal como Jesús había predicho. El canto del gallo y la mirada de Jesús provocaron en Pedro un llanto amargo de arrepentimiento. Esos días oscuros después de la crucifixión debieron ser un periodo de profunda introspección para Pedro. Su maestro había muerto, su propia cobardía lo atormentaba, y el futuro parecía incierto. Sin embargo, sería precisamente esta experiencia de fragilidad humana y perdón divino lo que moldearía su liderazgo futuro. Todo cambió con la resurrección. Pedro fue uno de los primeros en ver la tumba vacía y en encontrarse con Jesús resucitado. En un conmovedor encuentro a orillas del mar de Galilea, Jesús preguntó 3 veces a Pedro: «¿Me amas?», dándole la oportunidad de afirmar su amor tantas veces como lo había negado. Con cada afirmación, Jesús le encargó: «Apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas». Este encargo simbólico confirmaba el papel de Pedro como pastor del rebaño de seguidores de Jesús. Después de la ascensión de Jesús al cielo, fue Pedro quien tomó las riendas del liderazgo en la primera comunidad cristiana en Jerusalén. El día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, Pedro dio un poderoso discurso que resultó en la conversión de miles de personas. Fue él quien dirigió la selección de un sucesor para Judas entre los apóstoles, y quien defendió la inclusión de los gentiles en la comunidad cristiana después de una visión reveladora. Pedro viajó extensamente, estableciendo comunidades cristianas en Antioquía y finalmente en Roma. No existía un proceso formal de elección papal como lo conocemos hoy. Pedro simplemente ejerció el liderazgo que Jesús le había conferido, reconocido por los demás apóstoles y la comunidad de creyentes. Según la tradición, Pedro llegó a Roma durante el reinado del emperador Claudio y estableció la comunidad cristiana que se convertiría en la sede de la Iglesia. Como centro del Imperio Romano, Roma ofrecía una plataforma estratégica para la expansión del cristianismo, pero también era un lugar peligroso para los seguidores de esta nueva fe. Durante la persecución desatada por el emperador Nerón tras el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, Pedro fue arrestado. Según la tradición, pidió ser crucificado cabeza abajo, no considerándose digno de morir de la misma manera que su maestro. Se cree que Pedro fue enterrado en la colina del Vaticano, donde hoy se alza la Basílica de San Pedro. Siglos después, durante las excavaciones bajo la basílica, se descubrieron restos que la Iglesia Católica reconoce como los de Pedro, el pescador de Galilea que se convirtió en la piedra fundamental de una de las instituciones más antiguas y duraderas de la historia humana. El legado de Pedro como primer papa no se basa en grandes tratados teológicos ni en un sistema administrativo complejo. Su legado reside en su testimonio vivido, en su transformación de pescador impulsivo a líder espiritual,
en su ejemplo de fe imperfecta pero genuina, en su capacidad de caer y levantarse, en su disposición a dar la vida por aquello en lo que creía. La historia de Pedro nos recuerda que el liderazgo espiritual auténtico no surge de la perfección humana, sino de la gracia divina trabajando a través de personas comunes, con todas sus fortalezas y debilidades. Este pescador de Galilea, convertido en pescador de hombres, estableció un precedente de liderazgo servidor que los papas posteriores han intentado emular a lo largo de 2 milenios de historia eclesiástica.